quienes participan de esta reunión, en la cual se entregarán los diplomas mencionados por el reconocimiento del trabajo de difusión y defensa de la ciencia histórica, hoy tan postergada en los programas de los diferentes niveles educativos, pese a que los actuales homenajes son una demostración rotunda acerca de cómo la historia no solo la cultivamos los académicos, sino que está arraigada en el sentimiento y en el alma de todo ser humano, porque su conocimiento nos acerca a nuestras raíces, de las cuales nadie puede prescindir. La Academia Nacional de la Historia instituyó este homenaje a estudiosos y divulgadores de este conocimiento que, sin ser profesionales en esta materia, como nuestra relación con nuestro pasado no es simplemente un pasatiempo, sino que es la necesidad de hurgar en el ayer para comprender el presente y tratar de darle forma al futuro en aras de poder crear un mundo mejor. La historia nos ayuda a perfilar nuestra identidad, a tener un sentimiento de cariño hacia lo nuestro y a respetarlo. También darlo a conocer. Pues si no sabemos quiénes somos, tampoco sabremos a dónde vamos. Y nos dará lo mismo estar aquí o en cualquier otro punto del planeta. Es importante tener éxito en la profesión que elegimos, pero esto no puede dejar de lado que debemos tomar conciencia de ser parte de una sociedad determinada, por la cual debemos trabajar, convicción que no lograremos si no formamos nuestra identidad en base al conocimiento de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestros monumentos, de nuestras tradiciones. Por esto, la Academia se complace en destacar el trabajo de estos profesionales que demuestran que esta identificación con la comunidad nacional ayuda no solo al éxito como profesional, sino también a ser mejores ciudadanos. Gracias. Bien. Gracias, Margarita. Y a continuación pasaremos a presentar, ¿no?, a Milena Vega Centeno, que ha sido agraciada con este diploma, y me toca a mí llevar a cabo esta presentación. Me siento muy contenta y orgullosa por la distinción a Milena Vega Centeno de la Academia Nacional de la Historia con el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú. A Milena la conocí justo cuando la Academia le entregó esta distinción en su primera edición al cineasta Juan Carlos Oganes, y desde allí nos hemos seguido los caminos. Milena, desde su juventud, me hacía recordar a mí de joven y a todos los jóvenes historiadores que apasionadamente aman su carrera y que, frente a la ausencia de subvenciones estatales o privadas, financian con otro tipo de trabajo sus propias investigaciones para alcanzar sus metas. Milena es arqueóloga por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster del Centro de Altos Estudios Nacionales con estudios en maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, con 20 años como arqueóloga, se ha especializado en arqueología histórica peruana y en la arqueología del conflicto. Ha dirigido investigaciones sobre sitios de arte rupestre al sur del Perú y novedosamente investiga los campos de batalla de la Guerra del Pacífico y la independencia peruana. Fruto de este trabajo, en el campo de batalla del Alto de la Alianza ubicó el cadáver de un soldado peruano que fue oficial de infantería en excelente estado de conservación, al cual se le llamó Felipe. Este oficial, que fue uno de los 80 oficiales que el 26 de mayo de 1880 enfrentaron a los chilenos en esa tierra desértica, continúa después de 136 años significando la heroicidad de estos hombres de guerra abandonados por el Estado y que hoy ha sido declarado Patrimonio de la Nación.
De ahí que Milena, sobre la base de sus investigaciones, ha publicado diferentes artículos en revistas y volúmenes académicos y nacionales. Milena actualmente, como experta en el estudio de los campos de batalla, y precisamente en el año de la celebración del bicentenario de la importante batalla de Ayacucho, que con el triunfo patriota después de 3 años de la gesta de Junín, liberó el 9 de diciembre de 1824 a todo el continente americano del poder español, conduce una investigación sobre el campo de batalla de Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa. Milena, con esta investigación, busca entender los procesos de formación en el sitio de los grupos en conflicto y el desarrollo militar de la batalla, que llevó a la independencia del Perú y de América después de más de 3 siglos de sujeción. En orden a lo cual, la provincia de Huamanga dejó ese nombre que aludía a la tierra de los halcones por el de Ayacucho, que significa Rincón de los Muertos. Bien por los muertos chancas frente a los incas o a los propios muertos fruto de la batalla de la independencia. Además, Milena, con su trabajo, revelaría en una entrevista a Roberto Ochoa de La República que en este sitio que es de extrema importancia histórico-militar existen, abro comillas, vestigios de la localización de los campos de los ejércitos beligerantes y de la serie de eventos ocurridos después de la batalla, como el entierro de los cadáveres, otros aspectos de la conmemoración histórica y, en general, el proceso de la transformación del paisaje bélico a lo largo de estos 200 años. Del mismo modo, su investigación revela que la belleza paradisíaca del sitio esconde otras historias, como la existencia de vestigios anteriores a la batalla, caminos prehispánicos y asentamientos, en lo que no debemos olvidar la presencia cercana de la riquísima ciudad de Huari. Ahora bien, Milena, por su contribución activa a la identificación, registro, estudios e interpretación del patrimonio militar del siglo XIX y XX en los Andes centrales y del sur, ha sido condecorada a nivel nacional e internacional con las distinciones Comendador de la Orden Mariscal Andrés de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, Caballero de la Orden al Mérito Cultural Coronel Julio Díaz Arguedas, Fuerzas Armadas del Estado y Academia Boliviana de la Historia, y ha recibido la Medalla del Ejército del Perú. Y es en orden a todos estos méritos en la promoción de la historia del Perú que Milena Vega Centeno se ha hecho merecedora del diploma que en este sentido le otorga la Academia Nacional de la Historia. Bravo, Milena. Milena, por favor. Sí. Paraditas ahí. Sí, sí. Si fuera tan amable. Acá. Sí. Okay. Doctora, por favor. A ver, doctor. Ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, si puedes tomar una. A ver, Margarita. Mejor lo vamos acá. Milena, unas palabras, por favor. Buenos días con todos. Para mí es un gran honor. Debo reconocer que estoy muy emocionada porque escucharle a la doctora Miriam todas las cosas que dice de mí, digo, wow, creo que he hecho algo. Bien, muy agradecida de verdad con la Academia por esta distinción. Yo sé que para muchos debe parecer muy extraño que alguien investigue campos de batalla y por qué investigó la guerra, pero en realidad la guerra son eventos muy crueles y marcan el destino de una nación. Por lo tanto, hay mucha memoria histórica que encierra estos sitios y ahí venimos desarrollando también algo que se llama la cultura de la paz. No podemos desarrollar esto si no entendemos bien el conflicto bélico en su totalidad. Doctora Miriam, siempre agradecida con usted porque desde el inicio, al 2015, en realidad usted me alentó a seguir adelante y yo siempre voy a estar agradecida por eso porque me abrió un mundo de posibilidades dentro de la investigación de lo que es la arqueología histórica.
finalmente, otra vez reitero mi agradecimiento por esta distinción. Gracias. A continuación, la entrega del diploma a César Coloma Porcari, cuya presentación estará a cargo de la doctora Margarita Guerra Martínez. Me corresponde hacer la presentación de César Coloma Porcari, quien estudió economía, pero por herencia familiar desde su niñez se sintió atraído por las tradiciones, el archivo familiar y local, que actualmente es una de sus actividades principales para la conservación de la memoria histórica de la tierra de sus padres, Mollendo. Estas historias, leyendas, tradiciones, documentos e impresos están recogidos bajo el nombre de Mollendo Histórico. Allí se puede obtener información de primera mano sobre historia local. Esta publicación actualmente aparece con marcada regularidad y ya son 28 volúmenes los que están en circulación. Entre los principales objetivos que persigue esta colección está el dar a conocer acontecimientos, personajes, lugares, paisajes, publicaciones que conforman el acervo cultural de la región. Otro de sus objetivos es rectificar errores que muchas veces circulan acerca de hechos mal conocidos o cuya autoría se atribuye erradamente a personas que no participaron en una acción, no escribieron sobre determinada materia o incluso tales relatos han sufrido deformaciones a través del tiempo. César Coloma, con sus numerosas publicaciones individuales, artículos en revistas y periódicos, tanto locales como nacionales, ha merecido ser incorporado a diversas instituciones literarias e históricas. Como miembro de número del Instituto Ricardo Palma, del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, miembro de honor del Instituto Libertador Ramón Castilla, de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Fundación Marina Núñez del Prado. También ha desempeñado cargos directivos en instituciones públicas y privadas vinculadas a estos temas, como la Dirección de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección del Museo de Arte Italiano y del Museo Nacional de Historia, la Dirección General del Centro Nacional de Información Cultural y la Presidencia del Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo. Ha recibido distinciones como la Medalla Institucional de la Universidad Santa María de Arequipa y la Medalla de Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Estas son algunas de las actividades culturales con las que se encuentra comprometido César Coloma, entre las cuales la historia ocupa un lugar preferente. En todas las instituciones con las cuales ha colaborado, es preciso destacar su entrega generosa al servicio del público que acude en busca de información y orientación, y sus aportes para el mejor funcionamiento institucional. Coloma estuvo asimismo integrado al Ministerio de Cultura, donde se desempeñó con toda eficiencia y buscó dar fluidez a los trámites administrativos. Hay que resaltar además su gran amor a nuestra cultura, tanto antigua como contemporánea, y sus esfuerzos por hacerla llegar a todo el territorio nacional, así como su permanente defensa de nuestras manifestaciones más representativas. Estas actividades y características de buen ciudadano mereció la elección para recibir nuestro diploma. Felicitaciones, César.
Una más, por favor. Señora doctora Margarita Guerra Martinier, presidenta de la Academia Nacional de la Historia, señores académicos, miembros de la mesa, señores académicos, estimados amigos, es un honor para mí recibir este diploma porque me recuerda que en verdad he dedicado tantos años a la investigación histórica, cosa que a mi familia no le gustaba nada, porque preferían que viera las empresas familiares y no, como decían, perder el tiempo con estas cosas, pero no hice caso y, bueno, hice las dos cosas, felizmente. Y yo quería contarles, la doctora Margarita se ha referido a la historia de Mollendo y de la macrorregión sur del Perú. Yo le comentaba a ella hace unos días que Mollendo, a pesar de ser un lugar relativamente moderno, porque fue establecido en el año 1871, cuando se empezó la construcción del ferrocarril de Mollendo a Arequipa, ha sufrido unos desastres, digamos, históricos, porque últimamente hay gente que ha inventado cosas tremendas, por lo que muertos que construyen obras, alcaldes que no existieron, primeras profesoras que iniciaron la labor educativa antes de que nacieran, cosas así. Por ejemplo, existía un puente de hierro construido en la década de 1930 que se cayó hace unos años, que estaba obviamente mal construido, y lo atribuían a Eiffel, cuando ya Eiffel había fallecido, o sea que lo habrán construido, sabido de qué manera, con la ouija, o sabido qué es, no entiendo, ¿no? Y tienen inventos por todos lados. Y en el caso de la historia de la culinaria peruana, a lo cual también me he dedicado durante muchos años, también encontré una cantidad de inventos que le quitaban el valor a la propia comida peruana, inventando personas que habían creado los platos, inventando hechos. Les cuento un caso, en un diario de circulación nacional de Lima, en Lima, hace varios años, estaban haciendo leyendas, digamos, sobre unos platos criollos, y cuando les tocó hacerlo sobre la causa, el cocinero que vive hasta ahora, ¿no?, un gran cocinero, dijo, vamos a inventar que fue la causa de San Martín por la independencia. Y lo publicaron así, y lamentablemente así se ha quedado. Cuando es un plato de la época colonial, cuyo término es de origen quechua, causa viene de causa y que es el sustento, y no tiene nada que ver con San Martín ni con ninguno de estos personajes. Tiene varios siglos de antigüedad, bueno, antes de que San Martín llegara acá. Y cosas así, con el turrón de Doña Pepa, barbaridades también, que había una señora que era africana, esclava de una hacienda del sur de Lima, que todos los años, con su propio dinero, o sea, tenía una libertad absoluta y era rica, venía a Lima y preparaba los turrones y los regalaba en la puerta de la iglesia de las Nazarenas, y después se regresaba como esclava a la hacienda. Esto demuestra el la nula idea de lo que era la esclavitud, el drama humano de no tener libertad, de ser como un animal, que no tenía ningún derecho un esclavo de salir a la calle cuando quisiera, ni tener bienes, ni regalar cosas, pero lo repiten y así está. Si ustedes buscan libros sobre la comida peruana, va a estar esa historia. Entonces eso también lo publiqué en el Diario del Comercio a lo largo de un año, de fichas que había hecho durante muchos años, revisando a todos los grandes escritores peruanos,
Ricardo Palma, Juan de Arona, El Tunante, Manuel Atanasio Fuentes, etcétera, las escasísimas referencias que hacían sobre los platos criollos, que felizmente ya eso está todo publicado, ya todo eso lo publiqué. Y además tenía que estar lidiando con personas, por ejemplo, que hablaban del padre Cobos. El padre Cobos hablaba sobre la historia de la comida peruana, un sacerdote que no existió. Seguramente se referían al padre Bernabé Cobo, que no menciona platos de ninguna manera, no da ninguna receta porque no era su fin. Y así quería informarles que ha sido interesante todo ese trabajo de investigación y felizmente que algo se ha publicado. Y muchas gracias nuevamente. Continuando con la ceremonia, es el turno de Merlín Yasmani Chambi Gallegos, ¿no?, de recibir su diploma, y lo va a presentar el doctor Fernando Armas Así. Gracias. Ha sido importante a través del tiempo, y lo sigue siendo hoy, la difusión de la historia a través de los medios sociales de comunicación, ¿no? Y es importante, lo digo, porque a través de los medios se permite llegar con contenidos históricos, hoy día, esta mañana, lo decía César, lo acaba de decir, ¿no?, los profundos errores, poca información, etcétera, que existe en la sociedad respecto a una serie de tópicos, ¿no? Y de ahí la necesidad de un compromiso serio, ¿no?, por la difusión de contenidos históricos. Y a través del tiempo ha habido en nuestro país, ¿no?, diversas personas que sobre sus hombros ha recaído, creo, es una especie de gran cruzada, ¿no?, llegar con estos contenidos, ¿no? Desde diversas personas que han utilizado los medios tradicionales de comunicación, ¿no?, desde la oralidad, pasando por los medios impresos, pasando por la radio, pasando por la televisión. Hemos sido testigos a través del tiempo de programas culturales radiales, de programas culturales televisivos, etcétera, donde con más o menos suerte se ha intentado llegar con estos contenidos. Hace unos 30 años se produjo, pues, la gran revolución de los medios digitales, ¿no? Es interesantísimo, impresionante para todos nosotros, pues cómo en estos 30 años los diversos mecanismos, las diversas plataformas, ¿no?, de estos medios digitales, pues se han ido perfeccionando, ¿no?, y transformándose. ¿Qué lejos queda, digo, en un espacio de tiempo tan corto de 30 años, qué lejos queda los primeros soportes, ¿no?, la página web, ¿no?, el blog, ¿no?, como herramienta bastante pasiva, ¿no? Luego vino a inicio del siglo XXI la revolución de las redes sociales, ¿no?, y apareció Facebook, Twitter, ¿no?, después Instagram, etcétera, ¿no? Hoy día estamos viviendo, pues, una auténtica transformación también con la inteligencia artificial y todas las posibilidades que nos da. Y hablo de las posibilidades porque es un reto, es un desafío, ¿no?, pero también es un compromiso por difundir la historia a través de todos estos soportes. Y hago toda esta introducción para entender la importancia, ¿no?, de la premiación que a mí me ha tocado, ¿no?, dar a conocer, que es la de Merlín Chambi, ¿no? Merlín Chambi es un youtuber conocido, ¿no?, en nuestro medio. Merlín nació en Tacna, ¿no?, se trasladó a Lima de muy joven, a El Salvador. Estudió Historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la cual es egresado, ¿no? Como muchos de nosotros, inicialmente se dedicó a dictar clases de Historia, ¿no?, pero luego fue encontrando poco a poco su vocación
¿no? Y lo empezó a desarrollar en medios tradicionales, ¿no? Empezó a trabajar en Radio Estéreo Villa, luego en Radio Santa Rosa, como entrevistador cultural. Y ahí mostraba, ¿no?, ese interés de ir profundizando, ¿no?, en la difusión de la cultura. Pero tal vez para todos nosotros, nos empezó a ser conocido a partir de la creación de la Biblioteca de Merlín, ¿no? La Biblioteca de Merlín él lo desarrolla en YouTube, ¿no?, en un canal, y a partir de este canal pues empieza a subir mucho material, ¿no? Empieza a subir videos, ¿no? Empieza a subir vivos, ¿no?, en directos, ¿no? Actualmente shorts, ¿no?, que permite una agilidad. Y en todos estos materiales, Merlín va dando a conocer al público diversos aspectos de la historia, diversos hechos, aclarando, ¿no?, ideas comunes que existen a veces en esta población, ¿no?, mitos, ¿no?, siempre sustentándole una bibliografía. Porque todos estos materiales que les digo, él siempre los sustenta y lo dice además, ¿no?, en una bibliografía confiable. Entonces tiene ahí una labor, como decía hace un rato, casi de cruzada, ¿no? Tan importante es esta Biblioteca de Merlín, que actualmente tiene 171.000 suscriptores, ¿no? Todo el conjunto de sus materiales tiene 11 millones de visualizaciones, ¿no?, lo cual es impresionante. Pero más allá de esas cifras, si uno pregunta, y lo conocen gente, porque lo siguen, ¿no?, gente de todas las edades, de jóvenes, sus materiales llegan a los escolares, a las escuelas, a los jóvenes universitarios y al público en general, que siguen a la Biblioteca de Merlín, ¿no? Ahora, Merlín no solamente tiene este canal, también maneja redes sociales como Facebook o Instagram. En Facebook su cuenta es seguida por 151.000 personas, en Instagram su cuenta es seguida por 74.000 personas, y a través de estas plataformas continúa la tarea de difusión, ¿no? La enorme importancia del trabajo de Merlín poco a poco ha sido reconocida, ¿no? El año pasado el Diario del Comercio le entregó el premio Luces, ¿no?, a el mejor programa cultural digital, ¿no? Por todos estos hechos que brevemente he mostrado, para la Academia Nacional de la Historia es un placer, ¿no?, entregar este año el diploma al mérito de la difusión de la historia a Merlín Chambi Gallegos. Felicitaciones, Merlín. Doctora. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, yo vengo de YouTube, soy lo que se denomina popularmente como un youtuber, y es raro estar acá en la Academia Nacional de Historia diciendo que vengo de YouTube. En el año 2011 yo tenía 21 años, estudiaba en la carrera de Historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y como estudiantes de Humanidades o de Sociales, saben que una dinámica muy conocida es la de invitar historiadores para hacer ponencias de acuerdo a organizaciones estudiantiles. A mí me tocó invitar
a varios historiadores. La doctora Rosas estuvo muchas veces invitada por allí. Si no me equivoco, el doctor Fernando también estuvo por ahí varias veces por la Vía Real. Y yo recuerdo que tuve un punto de quiebre en medio de esos eventos, cuando vino el doctor Carlos Aguirre a hacer una ponencia en la universidad y habló acerca de la historia de la punición en el siglo XIX. Un tema que entre gente que está estudiando historia y entre académicos se sabe de qué trata, o más o menos se deduce de qué trata, pero no había gente. Y era una reunión con poca gente. Y cuando tú escuchabas pues la ponencia del doctor, o sea, te enterabas cosas muy interesantes, como que las panaderías eran lugares a los cuales los esclavos le tenían incluso más miedo que los mismos calabozos. Entonces uno decía, pero esta información es súper interesante, ¿por qué no hay gente? Y ese fue, creo que, un punto de quiebre que a mí me hace reflexionar y decir, el problema no está tanto en el contenido académico, sino en la comunicación, en cómo se lo das a conocer a otras personas que no están vinculadas al tema histórico, que son personas quizás ajenas al tema histórico. Y el segundo punto de quiebre se da, ya mucho más tarde, creo que ya fue el catalizador para iniciar el proyecto de la Biblioteca de Merlín, con una reunión de amigos, la clásica, conoces nuevas personas y te preguntan, ¿no? ¿Qué has estudiado? Y uno sabe, pues, ¿no? He estudiado odontología. Tú sabes que es un dentista, ¿no? ¿Tú qué has estudiado? Derecho. Ah, ya sabes que es un abogado. Pero cuando dices, ¿tú qué has estudiado? Historia. Ah, profesor. No, eso es educación. Yo he estudiado historia. Historia, pero ¿qué es historia, no? ¿Qué eres, no? Y bueno, técnicamente soy un historiador, entre comillas, ¿no? Y ahí me dicen una cosa súper interesante. Me dicen, yo creí que los historiadores eran solamente viejitos. Eso es muy, pero muy sintomático, porque significa que estamos invisibles prácticamente. O sea, existimos dentro de una semiosfera académica, pero en el público en general prácticamente no hay, ¿no? Entonces, una vez haciendo un sondeo rápido en el canal, ¿qué historiadores conoces? O sea, todos te mencionaban a Basadre. Quizá uno por ahí añadía Porras. El más iluminado añadía a Rostorovsky o Del Busto. Y era como que parece que hubiera existido un muro, ¿no?, de esos historiadores célebres hacia adelante, ¿no? Y es como que los de adelante, ¿qué hay? ¿Dónde están? No existen. Y ese fue el reto que asumo con la Biblioteca de Merlín. Yo dije, bueno, seamos sinceros, hay mucha información que ha corrido detrás después de Rostorovsky, después de Del Busto, quienes han sido también miembros de la Academia Nacional de Historia. Hay muchos trabajos de historiadores jóvenes, de historiadores que ya son más contemporáneos, que son más actualizados. Y es ahí donde yo decido hacer el canal de YouTube, un canal de historia que tiene como objetivo mostrar la historia del Perú amparado en fuentes historiográficas. Ha sido un trabajo de hormiga y ha sido un trabajo de estar en la primera fila, en el frente, como se dice, porque lo que trato de hacer en el canal es hacer un puente entre la historiografía y el público en general. Porque hay mucha gente que cree que todavía tienes que leer a Basadre todavía todo, ¿no? Todos los tomos para entender la historia del Perú, o tienes que consumir absolutamente todos los clásicos historiográficos. Y yo creo que al día de hoy hay información más actualizada, mucho más específica, por esta era de la hiperespecialización que nos ha dejado la escuela francesa. Y ese ha sido el frente, ¿no?, que nos ha tocado librar a mí, a las personas que acompañan a mi proyecto en algunos momentos. Y ha sido una lucha complicada, ¿no?, porque la gente es muy reacia a buscar historia más allá de un ideal nacionalista o de un ideal ya marcado, ¿no? Lo que comentaba anteriormente el doctor, ¿no?, esto de romper las ideas que la gente ya tiene con respecto al origen de un plato. Hay mucho enraizamiento en el nacionalismo, o romper mitos populares como el hecho del sueño de San Martín, ¿no?, que ya dentro de la academia creo que nadie lo cuenta, pero sigue siendo afuera una realidad. Y ha habido bastante resistencia al inicio, tanto de las personas que consumen el canal, como también de parte de algunos académicos que al inicio decían, no, otro canal de historia más. Yo sabía que iba a haber un recelo inicial, porque, o sea,
sea, seamos sinceros, a veces la cultura de la información en YouTube no es muy, no tiende mucho a mostrar las fuentes, ¿no? Es como que lo saqué por ahí, creo que por ahí salió. Y yo creo que el sello del canal fue transmitir eso por medio de las fuentes, y creo que se ha logrado. Muchos de los seguidores del canal han conocido nuevos trabajos, han conocido nuevas formas de entender la historia a través de autores modernos, autores contemporáneos, y a veces cuando visito ya sea mi universidad, la Villarreal, o la San Marcos, o eventualmente a veces la Católica, hay gente que me dice, Ring, yo me metí a la carrera porque contigo entendí de qué se trata. No es simplemente memorizar datos, ¿no? No es simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a aprender toda la guerra con Chile. O sea, yo te digo, ¿no? Tú entras a la carrera y son como 4 años de metodología. Básicamente la carrera es aprender a aprender historia, ¿no? Entonces, es una visión mucho más, creo que yo pienso que es interesante, ¿no? Y bueno, los números han ido creciendo, la gente se ha ido familiarizando con el canal. La idea era mostrar vamos a llamarlo así, una persona que consume historia de una forma quizá más jovial, un tanto más cómica, por eso las imágenes ahí creo que se veían un poco curiosas, ¿no? Y acercar a la gente, porque a veces en esta afirmación de que yo creo que los historiadores son solo viejitos, también hay una especie de lejanía, ¿no? Como una especie de decir, mira, es que es alguien demasiado importante. ¿De qué le voy a preguntar, no? Lo que yo le voy a preguntar le va a parecer absurdo, le va a parecer totalmente, es como que debería saberlo, es lógico, ¿no? Y el canal está hecho para responder justamente ese tipo de dudas, acercar a la historia y ser un puente de comunicación entre la historiografía y la gente que está ansiosa, porque hay una ansia, creo yo, muy fuerte de consumo de historia, muy fuerte, pero no se sabe dónde buscar. Y como decía el doctor, vivimos una era de retos, ¿no? Sobre todo esto con la inteligencia artificial, una era de redes, y yo creo que ahí hay 2 posturas que tomar, ¿no? Se puede ser el Vargas Llosa de la sociedad del espectáculo, que ya claudica ante la llegada de las redes y dice, bueno, ya no hay nada más que hacer, hemos llegado al punto final. O se puede utilizar las redes para intentar impulsar contenido cultural, poder impulsar, más que contenido cultural, la cultura de la investigación, que es lo importante, y con ello, pues creo poder aportar un pequeño grano de arena a lo que es el público de Internet, y que ha sido, creo yo, una respuesta positiva, y esto me da mucho gusto. El reconocimiento de la Academia Nacional de Historia para mí es algo muy especial, y no he dudado en decir que para mí es la premiación más importante de mi vida como YouTube, porque yo pensé que estando en YouTube quizás me iba a alejar mucho de ese espectro, pero me da mucho gusto poder saber que valoran el trabajo que hago, y es el trabajo que también voy a seguir haciendo. Ustedes saben perfectamente que esto de aprender historia no es que ya aprendiste todo y se acabó. Todos los años salen nuevos libros, hay nueva bibliografía, hay erratas, hay correcciones, y esa es mi chamba, informarme, tratar de comunicar eso, que la gente entienda, y que se haga pues todo esto una buena obra para que se pueda decir que emprendemos mejor la historia del Perú. Una historia muy convulsa, muy complicada, algunos dicen una república no cuajada aún, pero ese es nuestro reto, y estoy muy agradecido con ello. Y finalmente no quisiera acabar sin agradecer también a mis invitados, allá a la señorita que me acompaña por allá, a Gianfranco Ereña, que también es un amigo youtuber con el que tenemos un podcast cultural de Dudas Eternas, y tratamos siempre de usar Internet para estas causas, para las causas de la información. Y bueno, por último, yo siento que también esto es muy productivo, porque en el último libro que publica la doctora Regalado, que sale con la Comisión Bicentenario, que es una especie de revisión historiográfica, hay un capítulo dedicado a la historia en medios, a la historia en la televisión, ¿no? Entonces, quizás con esto podamos abrir un pequeño espacio de debate para saber hasta qué punto quizá más adelante se extiende a otras cosas, ¿no? Como las redes sociales, etcétera. Es todavía el tiempo es muy corto, aún no tenemos noción de historicidad de eso, pero al menos yo creo que sienta un pequeño precedente ello. Y yo estoy muy agradecido con la Academia por su condecoración, y muy agradecido con ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Ahora es el turno de Cristian Eduardo Silveira Curi,
que será presentado por la doctora Claudia Rosas Lauro. Es un gusto para mí presentar a Cristian Eduardo Silvera Curi, quien nació en Huamanga, en la región de Ayacucho, el 1 de noviembre de 1983. Realizó estudios de antropología en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga entre 2001 y 2010, titulándose de antropólogo social con una tesis titulada Nosotros, los otros y todos nosotros. Una mirada a las iniciativas de interculturalidad en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, UNCH, dirigida por Mariano Aronés. Al concluir sus estudios y optar su grado de bachiller, incursionó en las actividades académicas como asistente de investigación del antropólogo Ramón Pajuelo en un proyecto sobre asentamientos humanos en Huanta y del Instituto de Estudios Peruanos en otro proyecto de investigación sobre transformación agraria en Puquio. También realizó investigaciones preliminares de antropología forense en el equipo forense especializado del Ministerio Público, contribuyendo en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra interna. Cuando Cristian estaba elaborando su tesis sobre interculturalidad, en el 2014 entabló contacto con la historiadora Dina Muñoz Gutiérrez, quien le habló sobre el archivo del Arzobispado de Ayacucho, que en ese entonces era un depósito de documentos antiguos. La citada historiadora participaba de un grupo que proyectaba organizar y catalogar los fondos documentales de este repositorio, que se hallaba clausurado desde hace más de 20 años. Cristian tomó interés en el proyecto y se comprometió de lleno, logrando ambientar el espacio para el archivo, para luego organizar la documentación y los periódicos por secciones y fechas, para finalmente elaborar los inventarios y catálogos para poner el archivo al servicio de los investigadores y de los usuarios. Él trabaja en el Archivo Arzobispal de Ayacucho desde el 13 de agosto de 2014 y actualmente es su director. Aquí hay que señalar el valor de los archivos para la construcción de la historia regional y nacional, y más aún el Archivo Arzobispal de Ayacucho, siendo el 2024 el año del bicentenario de la batalla de Ayacucho y de la consolidación de la independencia del Perú y del continente en su conjunto. Cristian Silvera comenta que organizar el archivo fue una tarea compleja, ya que tuvo que estudiar sobre el significado de categorías eclesiásticas como capellanía, parroquia o cabildo eclesiástico para organizar la documentación, además de aprender los criterios y técnicas archivísticas para tal fin, porque él había sido formado en antropología. Para ello contó con la ayuda de César Gutiérrez, quien le facilitó las guías de los archivos eclesiásticos de Lima, Cusco y Arequipa, que le ayudaron para cumplir esta misión. Refiere que conoció a César Gutiérrez en el 2015 cuando los documentos estaban en un desorden total. Lo volvió a ver en Huamanga en el 2019 cuando el archivo arzobispal estaba organizado. Según César Gutiérrez, académico de número de nuestra Academia Nacional de la Historia, la labor, cito, ¿no?, este comentario que él mismo me envió: la labor de Cristian en el archivo arzobispal es espléndida. Pese a las limitaciones que tiene, propias de la mayoría de los archivos peruanos, su tarea es constante y creciente. Cada vez que lo visito encuentro novedades. Da prioridad a la importante descripción documental y, por supuesto, al servicio oportuno y eficiente a los usuarios, que no son pocos. El reconocimiento de nuestra academia es justo en toda su medida. Cabe decir que César Gutiérrez
para quienes no lo conozcan, es un archivero de gran trayectoria. Agrega nuestro presentado que llevó cursos con la Biblioteca Nacional del Perú en Lima, donde se capacitó en paleografía. La biblioteca le ayudó a elaborar los inventarios del archivo y el manejo tecnológico necesario para la organización de los documentos. La guía, que ustedes la pueden encontrar también en las redes sociales, es el primer resultado de los 4 años de trabajo dedicados a ordenar y organizar los fondos documentales y bibliográficos del Archivo Arzobispal de Ayacucho. Afirma que, estando en la Biblioteca Nacional y viendo la forma como digitalizaban los documentos y libros, se le ocurrió la idea de hacer un escáner para digitalizar papeles y fotografías del Archivo Arzobispal. En colaboración con el periodista Carlos Hitton Pérez, diseñó y fabricó un escáner genérico con el cual digitalizaron fotografías de Ayacucho de la década de 1980. Con este aparato ha logrado digitalizar los libros del Cabildo Eclesiástico de Ayacucho, los libros parroquiales del distrito de Vischongo en la provincia de Vilcajuamán, una antigua visita pastoral a la provincia de Parinacochas y los periódicos del Arzobispado de Ayacucho. Asimismo, junto con Hitton, ha confeccionado un escáner portátil con el que han digitalizado documentos de la parroquia de Huanta. Actualmente, Cristian Silvera sigue organizando el Archivo Arzobispal de Ayacucho, cuyo fondo incluye documentos, periódicos, libros manuscritos y libros impresos. También se dedica a la administración del repositorio y a la digitalización de documentos que se hallan en mal estado de conservación. Para ello cuenta con el apoyo del artista plástico Rome Loré, quien es el segundo al mando del Archivo Arzobispal, ¿no? Como dice César, son el dúo dinámico. El académico Nelson Pereira Chávez, el director de la Escuela de Historia en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, nos alcanza este comentario. Cito: con respecto a la hoja de vida de Cristian Silvera, él es antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCH en Ayacucho. Hace ya casi como que 10 años se viene desempeñando como archivero en el Archivo Arzobispal de Ayacucho. Él se ha encargado del inventario, organización y catálogo de los fondos documentales, haciendo una extraordinaria labor de preservación del patrimonio documental eclesiástico y de apoyo a las labores de investigación histórica. Y cabe decir que Ayacucho, siendo nuestra región, la ciudad que más iglesias alberga en nuestro país. Por todas estas razones, Cristian Eduardo Silvera Curi, director del Archivo Arzobispal de Ayacucho, merece con toda justicia el reconocimiento de la Academia Nacional de la Historia a través del Diploma al Mérito por la Promoción de la Historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Ay, doctora. Bueno, buenos días con los miembros de la Academia Nacional de la Historia del Perú, con el público presente, con mis familiares y con los amigos. Bueno, mi voz a veces es un poquito bajita, si se baja me avisan. Bueno,
Normalmente, para que un médico intervenga a un paciente, requiere revisar el historial clínico y de ahí sacar un diagnóstico para ver cómo va a intervenir de la mejor manera al paciente para curarlo de la enfermedad. Yo me he dado cuenta que los archivos son eso, son el historial clínico de todos nosotros, que nos pueden permitir tener un mejor diagnóstico para intervenir mejor los problemas sociales que tenemos. Porque los problemas sociales de ahora no son de ahora, sino que son de antes, solo que con otro tiempo, con otra generación, con otra tecnología y en otro contexto. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, las intervenciones que podamos hacer en la actualidad como que están en el vacío. Por ejemplo, el 2 de julio de 1574, los indios de Ñaupa y Anapillo están en juicio con el encomendero Fernando Palomino por unas tierras y aguas en el campo de Paucará. El 24 de octubre de 1679, los naturales de Chuchi presentan un expediente de quejas contra el cura de su comunidad. El expediente era un folio de 32 hojas en quechua, y del cual solo ahora queda uno. El 14 de octubre de 1760, don Adriano Astocuria Apolaya, cacique principal y gobernador de Totos Paras en la provincia de Vilcashuamán, presenta su hoja de vida para recibir las órdenes sagradas de diácono y presbítero. El 21 de septiembre de 1830, la subprefectura de Castro Virreina emite un informe a favor del párroco de Guaitará, don Tomás del Castillo, que se está presentando un concurso de curatos vacantes, en el cual están ratificando su participación importante en la gesta patriótica. Fue tan importante este cura que San Martín le delegó comisiones importantes para el proceso de independencia. Como podemos darnos cuenta, los archivos eclesiásticos son mucho más que extirpación de idolatrías, brujería, hechicería, y porque nos pueden permitir entender, por ejemplo, el acceso a la justicia, mentalidades, la gramática quechua y también su participación en la independencia. Entonces, como que respecto a los archivos eclesiásticos deberíamos romper un poco el esquema que normalmente tenemos sobre ellos y empezar a verlo de manera más objetiva. El archivo arzobispal me enseñó a que ir contra la corriente no es algo que es complicado, sino que puede ser algo que te puede satisfacer personalmente, pero también socialmente. ¿Por qué? Yo me quedé en el archivo arzobispal por el bien común, pero a partir del conocimiento. Entonces, lo que yo creo que los archivos son como que el DNI de todos nosotros, y si no le damos importancia estamos olvidando la memoria. Y la memoria es un papel fundamental si se quiere tener una mejor proyección hacia el futuro. Gracias. Bueno, para terminar la ceremonia, las palabras finales de la doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia. Sí, a nombre de la Academia agradezco la presencia de todos ustedes, los homenajeados, académicos y asistentes en general, por habernos acompañado en esta fiesta de reconocimiento al cultivo y divulgación de la ciencia histórica, en la cual hemos querido hacer justicia al esfuerzo individual de quienes dedican parte de su tiempo para poner al alcance de todos los ciudadanos conocimientos que muchas veces quedan solo en libros eruditos, pero que ahora con los medios audiovisuales, con los equipos informáticos, las redes sociales, tienen la posibilidad de transmitirse en forma masiva tanto dentro como fuera del país. Agradecemos el apoyo técnico de la Universidad del Pacífico, que nos ha brindado sus instalaciones para reinsertarnos en las reuniones presenciales. Agradecemos igualmente a la doctora Miriam Salas Olivari, secretaria académica de la Academia, por haber actuado como maestra de la ceremonia, y a todo el personal que ha hecho posible este acto. Reiteramos nuestra especial felicitación
a quienes han recibido nuestro diploma y les pedimos a quienes han mostrado su interés por estos homenajes que estén atentos al próximo febrero del 2025 a los nuevos reconocimientos. Gracias. Para terminar, los invitamos en el hall a un vino de honor.